Si el presidente insiste en no mejorar la idoneidad ética y la competitividad de sus ministros que van a conducir al Estado hacia un mejor derrotero, es evidente que esta crisis política se va a mantener en el tiempo, ¿no? Creo que es un momento importante para el presidente donde tiene que reflexionar sobre lo que ha sido su conducción del gobierno y sobre la designación en los cuadros técnicos más importantes que tiene nuestro país. Y si eso se da, estoy seguro que vamos a tener un mejor derrotero. Sin embargo, si el presidente insiste en rodearse de personajes como los que hemos visto, es más que seguro que los próximos meses y los próximos vamos a ver un escenario de confrontación política más importante aún. Voy presentando rápidamente a Iván Hurtado, que es analista político de Cusco, y a José Luis Ramos, analista político de Arequipa. Ambos son del sur y ambos representan a todo el país en este momento. Nos alejamos siempre aquí en Exitosa de este entorno centralista, capitalista, y empezamos a buscar opiniones fuera, ¿no?, de la gran ciudad, de la capital, que tiene una idea completamente distinta de cómo es que se hace país, o cómo es que estamos como país. Así que les voy dando la bienvenida a cada uno de ellos. ¿Cómo estás, Iván? Muy buenos días. Jesús, muy buenos días, gracias por la oportunidad. Bueno, vivimos una situación política bastante compleja en nuestro país hace ya algún tiempo y creo que es importante reflexionar sobre el rol que tiene el gobierno en la solución de estos problemas y en qué no le compete. Creo que a lo que ya conocemos ahora se ha añadido esta decisión del Tribunal Constitucional que ha validado el indulto que ha otorgado el expresidente Pedro Pablo Kuczynski, que agrava aún más las cosas, conociendo que en nuestro país pues, hay una gran polarización política respecto a Fujimori y el antifujimorismo, ¿no? Sin embargo, creo que es importante recordar que vivimos en una democracia y que hay división de poderes. Y creo que mal haría el gobierno en inmiscuirse de manera importante en este problema, dado que esto es una función fundamentalmente de los entes judiciales y dentro de ello del Tribunal Constitucional, ¿no? El gobierno ha mostrado severas limitaciones para poder llevar adelante un plan de gobierno, para poder articular un equipo, digamos, unas fuerzas políticas que le permitan llevar adelante una agenda. Y creo que haría mal en inmiscuirse en estos problemas que creo que no son de mucha incumbencia de él, ¿no? No sé qué tanto. Este es un tema que en realidad sí le toca al Ejecutivo. Tiene que haber algún tipo de pronunciamiento al respecto, porque la Corte Interamericana de Derechos Humanos así se lo ha exigido. Pero dejemos por un momento el tema Fujimori y pasemos realmente a lo que nos atañe. Esta semana ha sido bastante política y yo lo vengo sosteniendo desde hace algunas semanas. No va a pasar absolutamente nada porque creo que ambos poderes del Estado, tanto el Ejecutivo como el Legislativo, se han dado cuenta que tienen que tener algún nivel de convivencia para poder mantenerse, ¿no es cierto?, mantener los cargos. Y esto yo lo llamo como una especie de sociedad del caos. También está con nosotros José Luis Ramos, analista político de Arequipa. ¿Cómo está, José Luis? Bienvenido nuevamente. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Mucho gusto estar con ustedes y con toda su audiencia. Efectivamente, yo creo de que Congreso y Ejecutivo se han dado cuenta de algo, ¿no? Pero ese algo no es, lamentablemente, la búsqueda de consensos políticos en base a las similitudes ideológicas que ambos grupos pudieran tener, sino yo veo más una suerte de componentas, de reparto de cargos, de la distribución de la torta, ¿no? Y en el mensaje de Castillo no queda más nada de sus promesas en la campaña electoral, no queda nada del anuncio en su primer mensaje presidencial. Lo que queda es el compromiso de administrar lo mejor que se pueda la cosa pública y para ello pide la ayuda de los congresistas, ¿no? No es casual que lo que mencionabas hace un instante de Condori, ¿no? Que era absolutamente inaceptable y ahora resulta que le van a dar un mes más, que Fuerza Popular va a analizar el pedido de censura después de que ellos pedían la censura automática sin necesidad incluso de escucharlo, ¿no? Esos cambios de actitudes en el Congreso pues revelan que no que se hayan dado cuenta de que Castillo ya no va a convertir al Perú en Corea del Norte, como alguna vez lo dijeron, no que se hayan percatado que Castillo no está vinculado a Sendero, como también lo señalaron, sino que se han dado cuenta creo que hemos perdido, de que corren riesgo sus cargos y en segundo lugar que hay posibilidades de llegar a acuerdos en que todos se beneficien, ¿no? Menos el país, obviamente. Bien, José Luis, tú tocas un punto que creo que es importante desarrollar. La presentación esta semana del presidente Pedro Castillo ante el Congreso de la República y su mensaje a la nación, su mensaje al país. Les voy a preguntar a ambos, voy a dejar la pregunta para ambos para que la respondan, porque creo que es interesante esto, ¿no es cierto? Tú decías que el presidente ha, en cierta manera, renunciado a sus objetivos de campaña, y uno de esos temas, por ejemplo, era el llamado a una asamblea constituyente para la reforma total, ¿no es cierto?, de la Carta Magna, la Constitución.
Ahora, esto es importante porque ustedes dos representan a dos regiones que durante las elecciones le dieron mucho apoyo al señor Pedro Castillo. Escuchándolo esta semana, ¿no es cierto?, y tocando este punto de la reforma de la Constitución, ¿cómo es que dos regiones que en cierta manera le daban su apoyo, ¿no?, y se lo han venido dando al menos en las últimas semanas, ahora, ¿no?, toman este cambio o posible cambio de rumbo, ¿no? Porque lo que estamos viendo, al menos durante los últimos días, es este afán de querer sobrevivir, ¿no es cierto?, de querer mantenerse, ¿no es cierto?, renunciando a ciertas posiciones o posturas que eran en su momento consideradas bastante radicales. Iván. Bueno, Jesús, lo primero que tenemos que entender es que el apoyo político que tiene el presidente ha cambiado considerablemente desde el momento de la elección. Un momento, creo que tenemos una noticia de último minuto porque se está anunciando la juramentación del nuevo ministro de Justicia y Derechos Humanos. Hay un nuevo ministro de Justicia y Derechos Humanos. La presidencia del Consejo de Ministros acaba de anunciarlo. Hay una ceremonia de juramentación el día de hoy a las 8:15 de la mañana. O sea, en este momento debe estar jurando el nuevo ministro de Justicia. Ojo que el ministro de Justicia, el que tenemos hasta este momento, ha sido interpelado hace tan solo unos días. O sea, estaba en verse su censura, pero el presidente ha decidido tomar algunas medidas y ha procedido con la renovación de al menos ese aspecto del gabinete, ¿no? La renovación en el cargo de ministro de Justicia. Discúlpame que te haya cortado, Iván, pero incluso hasta esto llama la atención y lo vamos a comentar porque, claro, se van produciendo cambios en el más corto plazo. Este ministro tampoco es que haya durado mucho. El gabinete del señor Aníbal Torres, ¿qué tiene? Un mes, ¿no es cierto? Y se siguen tomando este tipo de decisiones en ministerios que creo que son importantísimos. El de Justicia, al menos ahora, es importante, ¿no? Por el tema de Fujimori. Pero continuemos, discúlpame, Iván, contigo mientras dábamos esta noticia de último minuto. Se cambia al ministro de Justicia entonces, hay uno nuevo. Iván. Así es, Jesús, es una noticia de último minuto. Bueno, muestra un poco la inestabilidad política que hay en nuestro país, la incapacidad de tener un gabinete que permanezca de un tiempo prudente que le permita alcanzar sus objetivos, por un lado, y por otro lado también muestra reflejos del presidente, porque este era un ministro ampliamente cuestionado por lo que había pasado en el desempeño de sus funciones en el pasado, y de alguna manera quizá es una señal de que el presidente Castillo busca enmendar el camino que ha venido teniendo en los últimos años, una reflexión importante, ¿no? Ahora esperamos lo mismo también del ministro de Salud, y si esta conducta del presidente se mantiene y en un proceso reflexivo y mejoramos los cuadros que se tienen en el gobierno, pues seguramente podemos tener mejores, expectativas de lo que ocurra en el futuro. Ahora, yendo a la pregunta que hacías previamente, ¿no? El apoyo político del presidente Castillo del momento de la elección a este momento ya ha cambiado de manera sustancial. En el Cusco y en muchas regiones del sur del país se está viendo pintas incluso que piden la vacancia del presidente. Es decir, el presidente de alguna manera, al haber mostrado incapacidad para poder armar gabinetes consistentes, gabinetes que puedan asegurarnos un alcance de resultados, ha perdido también un importante apoyo político en las regiones del sur del país, que son las que lo han llevado finalmente a la presidencia de la República. Aun cuando existen todavía sectores como los ligados al ex premier Guido Bellido, que sí pues muestran aún un apoyo férreo al presidente de la República, aunque cada vez es menor, ¿no? Bueno. Imagino que en Arequipa, José Luis, la cosa también está va por ese sentido. Sí, pero Castillo tiene una enorme ventaja, ¿no? Sus opositores. Porque si quitamos el apoyo a Castillo, ¿no? Si nos sentimos decepcionados por Castillo, ¿qué significa eso? Que debimos haber votado por Keiko. Es un imposible. En la mentalidad de una gran parte de la ciudadanía, ¿no? Porque cuando lo acusan de corrupción, ¿quién lo acusa? Quienes se declaran admiradores del mayor ladrón en la historia del Perú, ¿no? Pues justamente que acaban de indultar, ¿no? ¿Quién los acusa, ¿no? Aquellos que tienen un rabo de paja enorme, ¿no? Entonces, el sentimiento que va creciendo más bien es el de que se vayan todos, ¿no? Y eso hace peligrar el sistema democrático, eso lo precariza más. Y entonces el problema ya no es Castillo, ¿no? El problema es actualmente cómo hacemos para fortalecer nuestra democracia, cómo hacemos para salvarla de lo que la gente empieza a sentir que ha sido una estafa. ¿Para qué votamos cada 5 años si una vez que llegan al poder, sea en el legislativo o sea en el ejecutivo, no hacen lo que se comprometen, sino hacen lo que sus acuerdos, sus intereses personales y de grupo es a lo que decide finalmente
el rumbo que toman sus acciones, ¿no? Entonces, eso es lo que se hace cada vez más evidente, ¿no? Qué distinto sería que quieran vacar a Castillo porque quiere llevar adelante lo que le prometió a la ciudadanía. No que lo quieran vacar porque se reúne con lobistas, porque le organizan el cumpleaños a su hija, esa lobista, porque sus sobrinos se pasean por los ministerios, ¿no? Pero él dice, pero la verdad es que me quisieran vacar desde antes de que ingresara al palacio, y es cierto. No, claro, esa la verdad es que hay un grupo monopólico, mediático, interesado, es cierto, ¿no? Esa es su gran ventaja, sus opositores carecen de absoluta legitimidad. Sí, claro, pero en ese extremo yo sí le doy la razón. O sea, el señor Castillo desde el primer momento ha enfrentado una gran oposición respecto a lo que ha sido primero su candidatura y luego la presidencia que está conduciendo. Sin embargo, yo no dejo de señalar también que es finalmente Pedro Castillo quien en los últimos meses, ¿no es cierto?, ha contribuido a que exista un alto nivel de inestabilidad. Lo estamos viendo, por ejemplo, en la conformación de sus gabinetes, ¿no? Cómo es que se van tomando decisiones de última hora y por qué no es que decide por mejores personas. Lo otro son los actos de presunta corrupción que lo están tocando. Yo siempre hablo en presunto porque, claro, todo es materia de investigación. No señalo directamente a determinada persona porque creo que existe esto que la Constitución señala y los códigos también que sustentan la justicia en este país lo determinan, que es la presunción de inocencia, y a eso también deberíamos apuntar para tratar de ser más plurales. Estamos viendo el aspecto político, ¿no es cierto? ¿Qué creen ustedes que debió haber pasado el día de hoy, ¿no? Cuando yo te escucho a ti, José Luis, decir que hay una sensación, ¿no?, de estafa, de que llegan al poder para hacerse de más poder, ¿no es cierto?, y buscar cumplir con sus intereses y no con lo que prometieron al pueblo, ¿qué es lo que podría, por ejemplo, sostenerse más adelante, ¿no es cierto? Esto obviamente contribuye a la a la pérdida de credibilidad en las instituciones, ¿no? Y una de las más importantes, obviamente, es la presidencia de la República. Ahora, viene una cosa aquí interesante. Muchos esperaban que el presidente fuera mucho más concreto, ¿no es cierto?, en sus apreciaciones y en sus decisiones. ¿Cómo ven ustedes el hecho de que, y cuando se dice, claro, que no se vaya solamente el Ejecutivo, si es que tenemos una crisis constante política, ¿no?, sino es que se vayan todos, pero el presidente tenía la posibilidad de hacerlo, ¿no es cierto? Además, generar el debate en ese sentido, ya lo tendríamos, por ejemplo, al no llevar al Congreso un proyecto de ley para poder adelantar las elecciones. Esto hubiera sido, digámoslo así, bastante interesante, hubiera abierto el debate en otro sentido y ya tendríamos otro tipo de posición. Iván. A ver, en primero permíteme discrepar con el colega analista, porque yo creo que el problema sí es el presidente Castillo. ¿Por qué? Porque finalmente lo que está ocurriendo es que los gabinetes que ha armado sucesivamente el presidente Castillo no son gabinetes idóneos para la conducción del país desde el punto de vista técnico y mucho menos desde el punto de vista ético. Y en esa designación no tiene absolutamente nada que ver el Parlamento. Nadie dice que el Parlamento pues, sea un lugar donde está gente, digamos, idónea para el ejercicio de sus funciones, pero en una democracia cada uno tiene responsabilidades distintas. Y en este caso creo que el presidente no está conduciendo adecuadamente el país. Por otro lado, creo que tenemos que cerrar la página de lo que fue el proceso electoral. La señora Keiko Fujimori ya fue derrotada en el proceso electoral y ella ya no es más parte en este momento. Ni siquiera tiene una fuerza política importante que le permita, como en el Congreso pasado, que le permita tener un rol más importante. Creo que independientemente de posición de derechas, izquierdas o de uno u otro lado, lo que los peruanos tenemos que exigir es siempre un gobierno éticamente correcto y muy competitivo que nos permita solucionar los problemas. Y desafortunadamente el presidente Castillo, en estos casi o más de 7 meses, no ha sido capaz de lograr ese objetivo, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, la solución que planteas de que se vayan todos, cualquier solución que se plantee tiene que ser siempre una solución enmarcada en lo que establece la Constitución. Si finalmente el presidente de la República decide que tenemos que irnos todos, como dijo en algún momento, Parlamento y Poder Ejecutivo, eso tiene que pasar por un camino constitucional y eso involucra la presentación de un proyecto de ley constitucional que permita la aprobación de ello y que pase por el Parlamento. Si nosotros apostamos por salidas no constitucionales, como que se vayan todos sin preguntarle al Parlamento, lo que estamos alentando es precisamente un golpe de Estado. Y en eso hay que tener mucho cuidado porque quienes detestamos las dictaduras, que nos hemos opuesto siempre al fujimorismo, creemos que no se puede romper el orden institucional. En ese sentido siempre es importante entender cómo funciona una democracia y cuáles son los roles que tienen cada uno de ellos. Y el presidente en este momento no puede simplemente sin el concurso del Parlamento mandar pues a elecciones generales, ¿no? No, claro, pero la pregunta iba en el sentido de que desaprovechó una oportunidad para hacerlo durante esta semana en su presentación ante el Congreso de la República. Por eso digo, si él hubiera hecho, ¿no es cierto?, la exposición de este proyecto de ley, el debate sería otro, ¿no es cierto?, completamente distinto al que estamos en este momento
viendo, ¿no? Creo que José Luis tenía que responderte, Iván. José Luis. Sí, bueno, es que él no quiere que se vayan todos, ni los congresistas quieren que se vayan todos, lo que quieren es quedarse todos. Y lo que el presidente ha hecho simplemente es decirles, si insisten con vacarme, yo tengo un as bajo la manga y es un proyecto de ley para que nos vayamos todos. Ustedes dicen que quieren hacer lo que la ciudadanía pide. Bueno, eso es lo que la ciudadanía está pidiendo. Lo que la ciudadanía pida, eso no es nada bueno, ¿no? Eso afecta y debilita la democracia, ¿no? Pero no creo que se trate de un asunto de eficiencia, ¿no? Porque son elecciones políticas y entonces uno vota por un proyecto político. Todo proyecto político está sentado en una ideología. Uno vota por una determinada ideología. Porque si lo que se trata es de tener gente capaz en el Poder Ejecutivo y Legislativo, entonces sería como si fuera una convocatoria para empleos, ¿no? No, pero ahí sí, permíteme discrepar. Permíteme discrepar, José Luis, pero lo que todos estamos buscando como ciudadanos es que tengamos un aparato público, ¿no es cierto?, que tenga las personas idóneas para poder conducir el país. Eso no lo podemos dejar de lado. Discúlpame que por más decisiones políticas el presidente tiene que tener cierto nivel de discreción respecto a quienes él determina para que ocupen cargos públicos en instituciones que son medulares para el desarrollo del país. Y no, mira tú cómo está ahorita en este momento el Ministerio de Salud, está completamente a la deriva. Teníamos un proceso de vacunación que está siendo exitoso y está en estos momentos pues prácticamente abandonado, ¿no? Mira cómo están los centros de vacunación aquí en Lima, pero en el país también cómo es que están, ¿no? Y eso pasa obviamente por una mala designación, por una persona que no tiene las capacidades para poder conducirlo. Por supuesto, ¿no? Pero a quien tiene que buscar que sea una persona idónea, eficiente, ética, etcétera, tiene que estar dentro del proyecto político, no digo del partido, sino dentro del proyecto político que se ofreció a la ciudadanía en las elecciones, ¿no? No vamos a imaginarnos que Aguinaga sea una persona eficiente, no la vamos a poner de ministro de Justicia, perdón, de ministro de Salud, porque no es eso, porque votó la ciudadanía, ¿no? Por supuesto, pareciera que el señor Castillo y su proyecto político en general no tiene cuadros, ¿no? Y esa es pues la crisis política del país, ¿no? Finalmente ganó alguien que no estaba preparado para asumir semejante reto, ¿no? Que ya creo que es evidente. Y los grupos políticos que lo estaban apoyando han fracasado en poder fortalecer esa imagen, y de hecho han sentido más bien que han sido alejados y por eso cada vez están dando más pasos al costado de el señor Castillo, que a mí lo que me parece, además de su incapacidad para elegir a cuadros adecuados, lo más grave es la traición a sus promesas políticas, ¿no? Eso puede implicar muchas cosas, puede implicar que se radicalice la ciudadanía y que cada vez vote a personajes que prometan cuestiones más radicales, más alejadas del Estado de Derecho, tanto hacia la izquierda como a la derecha, o que haya un desencanto total respecto a los procesos eleccionarios, ¿no? Esta semana que viene, el 28 de marzo, viene esta discusión de la moción de vacancia. Posiblemente el presidente Castillo tenga que ir al Parlamento Nacional, si es que así lo decide, para defenderse por los temas que se les están acusando, ¿no? Entre otras cosas más, porque esta moción de vacancia tiene 20 puntos, ¿no? Que se tienen que discutir y comentar. ¿Qué es lo que podría pasar? Bueno, ya hay una posible determinación, y es que esta moción no vaya más allá, ¿no es cierto? Que sea obviamente la forma de que el presidente comparezca ante el Congreso de la República, pero ya lo hizo esta semana y ya hemos visto cómo es que se han dado las cosas, ¿no? Porque al margen del mensaje político ha dado también una defensa bastante escueta de su situación, negando absolutamente todos los cargos que pesan o acusaciones que pesan hasta este momento en el Poder Judicial y en el Ministerio Público, ¿no? Sin embargo, no es cierto, de no prosperar, por ejemplo, una vacancia, ¿cómo es que se conduciría su presidencia? ¿Qué estaría pasando con Pedro Castillo, ¿no? Con su gobierno? ¿Seguiría al borde del abismo? ¿Tendría la posibilidad, por ejemplo, de cambiar algunas cosas y tratar de salir de esta situación y tener mayor estabilidad política? Iván, sé que te vas a ir, así que tu comentario muy breve, por favor. Bueno, Jesús, permíteme comenzar. A ver, creo que el Parlamento hace bien en hacer uso de este mecanismo que tiene para hacer control político al Poder Ejecutivo. Sin embargo, ya cuando uno se pone a contar los votos,
creo que es prácticamente imposible que el Parlamento alcance los 87 votos para poder declarar la vacancia del presidente. Sin embargo, si el presidente insiste en no mejorar la idoneidad ética y la competitividad de sus ministros que van a conducir al Estado hacia un mejor derrotero, es evidente que esta crisis política se va a mantener en el tiempo, ¿no? Creo que es un momento importante para el presidente donde tiene que reflexionar sobre lo que ha sido su conducción del gobierno y sobre la designación de los cuadros técnicos más importantes que tiene nuestro país. Y si eso se da, estoy seguro que vamos a tener un mejor derrotero. Sin embargo, si el presidente insiste en rodearse de personajes como los que hemos visto, es más que seguro que los próximos meses y los próximos vamos a ver un escenario de confrontación política más importante aún, porque el Perú ganar una elección no es una carta blanca para hacer lo que a uno mejor le parezca. Siempre tiene que responder a la ciudadanía con cuadros técnicos idóneos y además con la capacidad de alcanzar resultados que nos permitan alcanzar una mejor situación en cuanto a desarrollo en nuestro país, ¿no? Bien, gracias Iván, un fuerte abrazo desde Cusco. Ahora está José Luis Ramos, que es analista político de Arequipa. Efectivamente considero poco posible que se logren los 87 votos para esta vacancia, mucho más ahora con el indulto, porque eso le permite al presidente acercar a grupos que ya se habían alejado de él, ¿no? Todos aquellos que están en contra de esta medida que ha tomado el Tribunal Constitucional, ¿no? Y esa antipatía o ese rechazo, ese recuerdo histórico que tiene el país respecto a lo que hizo Fujimori le va a jugar a favor, ¿no? Uh-huh. Este cambio de ministro sin duda también va en ese sentido. José Luis, solo una cosa, sí, ¿no es cierto? Tú dices que esto de Fujimori le está jugando a favor en el aspecto, yo creo, mediático, más no en el fondo en sí, ¿no es cierto? Porque claro, esto le permite ganar tiempo y generar cierto nivel de distracción. Sin embargo, en algún momento el tema de la continuidad en el cargo de Pedro Castillo va a nuevamente salir a flote. Ojo, que estamos ante un proceso también de colaboración eficaz de personas que han sido muy cercanas a él. Estamos viendo, por ejemplo, la participación de Carolín López en este tipo de acciones, pero también podría sumarse Bruno Pacheco en el transcurso de los días y eso poner en jaque una vez más la continuidad en su presidencia. Que repito yo, ya es entera responsabilidad, obviamente, de Pedro Castillo. Efectivamente, de hecho, hasta que el día que tenga que presentarse al Congreso pueden aparecer nuevas denuncias, pueden surgir nuevos escándalos que acerquen los votos a 87. Pero el presidente, cuando se dirige al Congreso, dice: yo no soy corrupto. Es su dicho, ¿no? Es su palabra. Y hay quienes lo acusan de que sí lo es, pero del mismo modo es su dicho, es su palabra. Es lo que ha hecho evidente Castillo en su presentación. Aquí es un dicho contra otro dicho. Eso no es causal de vacancia, ¿no? Y los congresistas, terminada su intervención, terminan rematando a su favor y dicen: bueno, ha venido a decir una serie de cosas, pero no ha anunciado el cambio de ministros, así que la vacancia sigue. ¿En qué parte de la Constitución dice que elegir ministros que el Congreso no considera adecuados es causal de vacancia, ¿no? El Perú sigue a la deriva, no se han hecho las vacunaciones como debiera. ¿En qué parte de la Constitución dice que una mala administración de la cosa pública sea causal de vacancia, ¿no? Los propios congresistas hacen evidente que sus argumentos no son lo que pide la Constitución para la vacancia, ¿no? Entonces están tratando de convencer a la población de que es lo mejor, pero lo mejor para cometer un acto ilegal. Pero si no, Merino hubiera hecho algo correcto, ¿no? Claro, pero aquí hay una simbiosis que creo que estás olvidando, que es importante. Yo pongo los hechos. O sea, si a la incapacidad súmale la corrupción, ¿no es cierto? O sea, eso de por sí ya genera un desgaste mayor. O sea, eso no va separado, no va por vías en este momento diferentes. Van en un solo lugar, ¿no es cierto? Y eso además, y creo que también lo estamos olvidando, genera gran desánimo y mucha animadversión por parte de olvidemos un poquito el tema del Congreso, pero vayamos al tema de la gente, ¿no es cierto? Que por mucho tiempo ha esperado cambios, que por mucho tiempo ha esperado que se tomen decisiones correctas para el manejo adecuado del país y sin embargo esto no está sucediendo. Entonces, en algún momento creo yo que nos vamos a alejar del espectro político para pasar al espectro al contexto social, donde la cosa pues va a ser determinante, ¿no? Es como lo vienen señalando diferentes especialistas en análisis político.
Claro, en realidad Castillo marcha hacia quedarse solo. Es decir, perder todo respaldo y lo único que le quedaría sería la renuncia. El problema es que él es un político muy hábil y ese quedarse solo es de los primeros que lo apoyaron. Y empieza a encontrar apoyo en Alianza para el Progreso, Podemos Perú, es decir, quienes perdieron las elecciones. Por eso decía al principio que el electorado termina siendo estafado. Y ese es el gran problema del sistema político peruano. Como no son partidos políticos de verdad, lo que ellos ponen en discusión no son planes para el desarrollo del país, sino qué leyes me das que podrían favorecer los grupos empresariales a los que yo represento. Y entonces así es muy fácil negociar, ¿no? Te doy una ley a favor de las llamadas universidades Bamba, ya consigo votos. Te doy una ley que relativice los estudios medioambientales para inversiones en minería, ya obtengo otros votos, ¿no? Doy una ley para que facilite el transporte interprovincial sin mayores requisitos, ya consigo otros votos. Así es como se está gobernando el país y es exactamente lo que no queríamos, ¿no? Claro, o le permito al presidente del partido que me llevó a la presidencia de la República, ¿no es cierto?, hacer y deshacer dentro del gabinete y poner a sus propios ministros, ¿no?, que ahora estamos viendo están seriamente cuestionados y no tienen las capacidades tampoco. Eso se llama, ¿no?, cumplir con las cuotas de poder o cuotas políticas que en este momento lo estamos viendo y que nos están haciendo más que afectarnos como sociedad. Yo repito, ¿no es cierto?, esto que ha pasado, ¿no? O sea, una cosa es Aníbal Torres, pero Aníbal Torres también se ha quedado un poco con los brazos medio cruzados o cruzados en las decisiones que se han ido tomando, por ejemplo, en la elección de algunos ministros, ¿no?, en carteras que son importantes, energía y minas, ahora estaba justicia también, ¿no?, ahora lo está cambiando, y salud, ¿no?, que era el más llamativo de todos. Hubiera sido interesante, ¿no?, si el presidente tomaba una decisión mayor, al menos en este momento, y hubiera hecho una renovación, como lo señaló en su presentación al Congreso, si no me equivoco, que iba a tratar de hacer cambios y que estos ya se iban a mostrar en los próximos días, ¿no? Entonces, tal vez debió haber un mayor número de ministros cambiados, ¿no? Ahora, a esto se suma también, por ejemplo, la designación de Daniel Salaverry, ¿no?, como consejero presidencial, que no sé qué tanto le pueda sumar a Pedro Castillo, pero ahí está. Alguien dice, va a generar un nuevo enfoque y seguramente va a buscar, ¿no es cierto?, que quienes lo rodean en la actualidad ya no estén más, pero no sé qué tanto se pueda cumplir con eso. Bueno, el señor Salaverry yo creo que es la persona que cumple el perfil para lo que el presidente ahora quiere hacer. Negociar con quien haya que negociar, llegar a los acuerdos a los que haya que llegar para salvarse en el puesto, ¿no? El señor Salaverry tiene una trayectoria de haber pasado por diferentes partidos políticos, haber sido un acérrimo defensor del fujimorismo, luego convertirse en un enemigo vehemente del mismo, etc. Es la persona ideal para lo que quiere hacer Pedro Castillo ahora. Ya cuando lo puso a valer, ya quedó en evidencia qué rumbo había elegido. Y esto lo confirma. Y no es para eso que quienes votaron por Pedro Castillo lo hicieron, ¿no? Bien. José Luis, gracias. Un fuerte abrazo. Esta semana seguramente los volvemos a convocar. Analistas políticos bastante destacados en cada una de sus regiones. Siempre los consultamos porque aquí le damos voz a todo el país. Voz a los que no tienen voz.